Dice la palabra de Dios que esperemos en Él. Amén. La iglesia se ha olvidado de esperar en Dios. Siempre están intentando primero otras cosas para luego ir a Dios. Pero Jesús dijo todo lo inverso, ¿no? Mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Eso es algo que debe de volverse a enraizar en la iglesia, hermanos. ¿Cuántos recuerdan a nuestro hermano Colca y nuestra hermana Maita? Amén. ¿Sí? El día de hoy, hermanos, a las 6 de la mañana recibí la llamada de ellos. Ustedes saben que en el pueblo donde ellos están es difícil encontrar señal, pero parece que habían salido del pueblo y me llamaron. Y verdaderamente, hermanos, primeramente nos dieron muchos saludos a toda la iglesia, pero de una manera especial, tengo que ser sincero, ellos citaron a mi familia, a la hermana Yolanda, a Shirley, a la hermana Dativa. Fueron las personas que ellos nombraron especialmente, pero a la vez me dijeron, pero por supuesto, pastor, para toda la iglesia del Señor, ¿no? Pero, amados hermanos, no solamente mandaron saludos, también me dieron muy buenas noticias. Ustedes saben, muchos, que nuestro hermano Colca fue capacitado aquí. Él recibió muchísimos cursos a nivel básico, a nivel intermedio e incluso cursos de liderazgo. Y que él estuvo también yendo a Millones Bajo, allá haciendo la obra de Dios. Y les quiero decir, hermanos, que ellos se están congregando allí, en la iglesia de las asambleas. Y nuestro hermano ya ha sido nombrado como predicador también. Y él va a estar viajando a algunos anexos ahí, predicando la palabra de nuestro Señor. Y qué gozo, amados hermanos, porque usted ya me ha escuchado. No, yo no trabajo para Puerta de Bendición, yo trabajo para Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret está también en las iglesias de esos pueblos, en todas las denominaciones. Amén. Y nuestro hermano sé que está siendo instrumento de Dios. Y me contó algo que me llenó de gozo, porque él dice que exhortó un día cuando estaba predicando y le dijo a los varones, sus esposas, ¿a dónde están? Toda la vida ustedes solos, toda la vida parecen solteros. Y él les habló fuerte, dice que él fue enseñado a estar en todo lugar con la esposa. Y él ahora está, hermano, con nuestra hermana Maita a todo lugar y exhortando también a que las personas de estos pueblos también comiencen a compartir con sus esposas, con sus esposos. Amén. Pero también nos pidió muchísimo oración, hermano. Primeramente por la labor que el Señor le está encomendando de ir dando la palabra, algunos anexos de su congregación central, allá en Nuevo Chimbote. Pero también, amado hermano, hay mucho por su hija, ¿no? Que necesita mucha oración. Ella estuvo en algunos problemas, pero nuevamente empezaba a congregar con ellos, ¿no? Y debemos de estarles apoyando mucho, pero ellos dicen que también van a estarnos apoyando mucho. Y otra cosa preciosa que él me dijo, yo le dije, hermano, usted también ore porque estamos a las puertas de una conferencia. Y él me dijo, pastor, cuánto a mí me bendijeron también las conferencias. Las conferencias para matrimonio, las conferencias de doctrina, de teología. Y hermano, mire usted lo que nuestro Dios hace, ¿no? Tal vez nosotros digamos, bueno, hacemos conferencias, damos clases, pero nosotros no sabemos lo que Dios está sembrando. Nuestro trabajo en el Señor, hermanos, no es en vano. Dios en su propósito permitió que nuestros hermanos se vayan y que ellos comiencen a dar la palabra en esos lugares, ¿no? Pero no la palabra así de lo que se le ocurre, porque nuestro hermano durante algo de 6, 7 años ha estudiado la palabra de Dios. Cuando éramos poquitos, prácticamente mis únicos alumnos eran mi esposa, la esposa del hermano y el mismo hermano. Luego ya el Señor comenzó a añadir pueblo, pero todo lo que él recibió ahora está pudiéndolo dar, hermano. O sea, no sabemos lo que Dios está haciendo por medio de nosotros. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿No? Y por eso mismo, hermanos, le vuelvo a decir, esté orando por la conferencia, esté dispuesto a ir, pero también esté dispuesto a trabajar mucho, ¿no? El Señor nos ha venido bendiciendo muy grandemente para poder hacer esta conferencia para la gloria de Dios y bendiciendo muchas vidas. Pero recuerde, los jóvenes, perdón, van a recibir también palabras. Pero van a estar sentados, el que tal vez no esté en comisión, pero preparado para lo que pueda pasar, ¿no? ¿Alguien aquí está en el servicio, perdón, en la marina o en el ejército como reserva? ¿Alguien está como reserva? Porque hay algunos que están inaptos, ¿no? Aquellos que tienen alguna defecto, anomalía, son inaptos. Pero hay algunos que estamos de reserva, ¿no? Mi hermano yo también soy reserva disponible en la marina. Y hermanos, usted va a estar así en la conferencia. Si usted no está en comisión, no vaya a decir, ah, qué chévere, entonces me voy a sentar. Usted es reserva disponible. Y me puedo acercar quien habla, mi esposa, alguno de los dirigentes de comisión y decirle, hermano, hay que limpiar el baño.
¿Me escuchó bien? ¿Sí? ¿Amén? ¿No? Porque le pueden decir a limpiar el baño. Le pueden decir, hermano, a vender los materiales. Hermano, en recepción. Hermano, a ayudar a cargar las bancas desde abajo, desde el depósito. Hermano, no sé, a cualquier cosa lo pueden llamar, hermano. ¿Amén? Entonces, usted esté dispuesto como reserva, disponible a trabajar para el pastor Guerra, ¿no? ¿Para quién va a trabajar usted, hermano? Para nuestro Dios. Pero como Dios no baja que lo sirvamos, vamos a servir a los hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque hay algunos por ahí que parece que están esperando que Jesús baje para servirlo. Jesús no va a bajar hasta el día del rapto. Y nosotros le servimos a Él cuando servimos a los hermanos. No, pastor, ¿dónde está eso? ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve en la cárcel y me visitasteis. En el hospital y venisteis a mí. Señor, ¿cuándo lo hice? Cuando lo hiciste con uno de los más pequeñitos. ¿Con quién hay que hacerlo? ¿Con Luis Palau, no? ¿Con Billy Graham? Así, con esos grandazos para salir en la foto ahí todo figuetti, ¿no? No, con esos no. A ellos también sí están con nosotros. Pero hermano, dice a uno de los más pequeñitos. ¿Qué? El hermanito por ahí, viejito, que ya no tiene ni trabajo, que vive allí en la casuchita. A ese hermano usted tiene que servirlo. ¿Me está escuchando? A ese hermano usted tiene que servirlo. Yo le digo, hermano, que como me gocé con mi esposa cuando me invitaron a un evento, no a predicar, ni tampoco me invitaron ni siquiera a sentarme y escuchar. Este pastor me dijo, hermano, pastor Hernán, necesitamos ujieres, gente que esté al servicio. ¿Qué cree que dije yo? No, yo soy predicador. Yo soy expositor. ¿Quién te has creído? A mí me invitan de tantos sitios. Mi esposa y yo fuimos ujieres en esa ocasión. Y en un momento me llamaron y me dijeron, Hernán, por favor, anda, cómprate un agua mineral para el siervo que ves poner. ¿Qué cree que dije yo? ¿Qué te digo? En un momento. A mí me traen el agua. Yo corrí gozoso, amados hermanos. ¿Me está entendiendo? Y se lo digo delante de Dios. Alguien por ahí me dijo, pastor, pero usted le dije, la Biblia dice que el más grande es el que sirve. En esta noche no he sido el servido, como muchas veces soy, sino he sido el más grande porque he estado sirviendo. Amén. Cuando usted vaya a hacer un servicio, hermano, haga lo siguiente. Piense que es Jesús al cual está dando. Amén. El día que venga Jesús, voy a limpiarle los pies, vaya limpiándole los pies a los que representamos a Jesús. Uy, si Jesús viniera a esta conferencia, yo le hago la puerta del baño, se lo limpio. Imagínese que el hermano que está entrando es Jesús. Porque si usted no se imagina así, usted siempre va a seguir altivo. O va a querer ser servido. Recuerde las palabras del Señor. Más bienaventurado, más feliz, el más grande y el mayor es el que sirve. Amén. Entonces vaya dispuesto, amado hermano, a servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero yo quiero mirarlos, hermanos, delante de Dios. Levanten la mano, ¿cuántos van a hacerlo? ¿Cuántos van dispuestos a hacer eso que le acabo de decir? Tal vez el baño, tal vez es que un hermano que tenga que caer algo, no sé. Deje la mano levantada porque lo estoy mirando, ¿no? Gloria a Dios, gloria al Señor. Bien, amado hermano, entonces vamos a ir a hacer la obra de nuestro Señor. Amén. La primera comisión es la comisión de limpieza de sillas, de barrer el templo, de sacar las bancas desde el almacén. Esa comisión vamos a trabajar muy probablemente un día jueves. Ese día jueves no va a haber estudio. Pero como acá este estudio vienen como 20, entonces me imagino que tendré 20 pues ahí. ¿Amén, hermano? Porque si usted tiene ese tiempo, entonces ya no tiene ni siquiera excusa ni pretexto. Usted va a estar allí para trabajar para nuestro Señor. Usted sabe que yo voy también, hermano. Mi esposa va, mis hijas van. Y vamos con nuestros trapos, vamos con nuestros baldes. Bueno, mi esposa, porque yo ni me acuerdo, ¿no? Cuando estoy ahí, recién me acuerdo que se necesita. Pero mi esposa lo lleva y vamos ahí a hacer la obra de nuestro Señor. Amén, amado hermano. Gloria a Dios. La semana pasada estuve tocando uno de los requisitos del pastor, que es, digamos, para mí, o creo que para muchos, el más importante, o por lo menos uno de los más importantes, que dice apto para enseñar. Y recuerda, hermano, que apto para enseñar significa capaz, competente para enseñar. Y para ser apto para enseñar, el pastor, vamos a recordar, tenía que tener dos cosas. Primero, haber sido enseñado. Él no puede ser apto para enseñar si él no fue enseñado primero.
Cuidado con esa babosada. No, a mí me enseñó el Espíritu Santo. Le hago preguntas. Y no sabe nada de tarán. No, el Espíritu Santo dice. Hermano, el Espíritu Santo no le enseña nada. No, la Biblia lo dice, el Espíritu enseña todas las cosas. La palabra original no implica enseñanza, sino implica guía. El pastor tiene que haber sido enseñado. Pablo le dijo a Timoteo, así como has aprendido del Espíritu Santo, dile a otros que el Espíritu les enseñe, ¿no? Él dijo, lo que has aprendido de mí, enseña tú a hombres fieles que a su vez enseñen a otros. El pastor tiene que haber sido enseñado. Segundo, tiene que tener la autoridad de vivir lo que enseña. Por eso Pablo le dice, tú que dices que no se ha de hurtar, hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que vivir lo que está enseñando. Si el pastor no vive lo que está enseñando, lo pisotea, no es apto para enseñar, aunque tenga mucha teología dentro de la cabeza. Yo les he comentado, hermanos, ¿cuántos saben que la Biblia dice, cuida el templo del Espíritu, que es tu cuerpo? Y siempre yo cuento que en la Universidad de California, uno de los maestros, teólogo muy eminente, creo que con 5 doctorados, fumaba, hermano. Fumaba. Que no leyó. Imagínese que él se ponga a enseñar y el Espíritu está dentro de ti, tienes que cuidar tu cuerpo. El pastor tiene que ser apto para enseñar porque tiene autoridad de vida. No perfección, pero autoridad de vida. Cuando nosotros vamos, hermanos, a 1 Timoteo 3, versículo 2, luego de decir apto para enseñar, el apóstol Pablo va a citar 2 características que yo voy a tocar en esta mañana. Él dice, no dado al vino y no pendenciero. Palabras interesantes, ¿verdad? No dado al vino y no pendenciero. Si usted se da cuenta, en el versículo 1 y 2 cita características en el sentido positivo. Tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, etc. Pero luego él nombra características en negativo, diciendo no esto. Y dice no dado al vino y no pendenciero. Vamos a dedicarnos a estas 2 palabras, hermanos, que usted de repente en la primera dice, pastor, es obvio. No va a haber pastor dado al vino. Yo le voy a contar algunos ejemplos que tal vez a algunos de ustedes les sorprenda, tal vez a algunos no porque lo han visto, o tal vez algunos tengan que colocar bien la silla porque no se vaya a caer. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, lo hizo inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no ataca lo que no tiene que atacar. Por eso es que él dijo, no dado al vino. Porque hay pastores que ingresan en esto y también en la palabra no pendenciera. Vamos a dedicarnos a estas 2 características en esta mañana. Vamos a ver. Padre, delante de ti me pongo y me pongo junto a tu pueblo. Y te ruego, Señor, que me uses para dar tu palabra de verdad en el fluir de tu gracia y de tu presencia. Y que tú ministres a este pueblo, a los que tienen un llamado pastoral, a los que están liderando y a todos, Señor. Y que aquellos que me ven por las redes sociales puedan también, Señor, ser redarguidos, quebrantados, para enderezar sus caminos y ser ejemplo a tu iglesia. En tus manos me pongo y pongo este tiempo, Padre, este lugar y cada vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. No dado al vino. Como siempre, amados hermanos, hay que ir al original. ¿Para qué? Para ver verdaderamente lo que dice la palabra del Señor. Porque no sé si usted se ha dado cuenta, hay muchas tradiciones que se han metido a la iglesia. Y hay personas que dicen, mi pastor dijo. Y hay pastores que han llegado a decir, sobre todo los pseudoapóstoles, pero mire lo que dice aquí, hermano. Primeramente se cree en la última chupada del mango. O la última Coca-Cola, como dicen del desierto. O si usted es de la sierra, el último agua de hierba, ¿no? Pero bueno. Cuando usted le dice hermano, se ofende. Diga mi apóstol, cuando le digan eso, usted dígale hermano, hermano, hermano. Al cubo. ¿Por qué se ofenden, señores pseudoapóstoles? Y se lo digo, alguno me debe ver por las redes, quiera Dios que lo hagan. ¿Por qué te ofendes, hermano? Somos hermanos en la fe. Muchas iglesias cuando me llaman al púlpito dicen, invitamos a nuestro hermano en nada. Dígame, pastor, ¿qué? ¿Qué se creen? Sea usted apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Cuando usted le dicen hermano, usted se goza. ¿Se acuerda del hermano Pablo? Internacionalmente conocido. ¿Y cómo se hizo llamar siempre? El hermano Pablo.
Él se podía haber llamado el apóstol Pablo a propósito y conjugaba. Pero ese hombre nunca jamás reclamó un título. Conocido internacionalmente en todo el mundo y respetado hasta por las denominaciones más radicales. Pero él siempre fue conocido como simplemente el hermano. ¿Qué tal ejemplo, no? No, ahora dime apóstol, porque si no me dices apóstol te cae la maldición apostólica. Hermanos, qué vergüenza, de verdad. Entonces, amados hermanos, tenemos que no aceptar tradiciones bíblicas, sino aceptar la palabra de Dios. Y hay muchos que leen la Biblia y que a veces de buen corazón, pero como no conocen griego, hebreo, hermenéutica, lamentablemente dicen cualquier tontería y así forman a su iglesia. Por eso Jesús dijo, escudriñar las Escrituras. Escudriñar significa ver hasta lo más profundo, verdaderamente lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios. No dado al vino. Hermanos, esta palabra que se traduce en la Reina Valera, no dado al vino, se podría traducir también no dado a mucho vino. ¿Me entienden? Cambió la situación. ¿Por qué lo traducen mal? No está mal traducido, es una traducción correcta. Pero el griego nos da esa idea. Si usted lee no dado al vino, parece que estuviera diciendo ni lo toques, pero no es eso lo que está diciendo. En el original griego, la traducción más cercana es no dado a mucho vino. Cambia la cosa, ¿verdad? Aunque algunos me están mirando asustados, ¿no? Pero no se preocupe porque la palabra aclara todo. Y esta frase, hermano, no dado a mucho vino, nos da a entender que el dirigente espiritual cristiano no debe darse excesivamente a esta bebida o a cualquier bebida que lo pueda embriagar. Digo de entrada, no está prohibiendo tomar vino. No está diciendo que usted ve el vino, cualquier bebida embriagante, y usted no tome una copa porque diga que es un pecador. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no podemos ser dados a mucho vino, a mucho alcohol, a embriagarnos, es lo que está diciendo. La idea de la palabra, hermano, implica que usted no debe beber, sino solamente hasta que mantenga el total control de su mente y de su cuerpo. Dije total. No dije que usted ya siente, dice, no, pero todavía puedo caminar. No dice que usted ya está hablando sandeces, pero dice, bueno, todavía no estoy hablando groserías, todavía puedo. No dice así. Repito, no implica abstinencia o prohibición total. Está implicando que usted puede beber, pero hasta que mantenga totalmente el control de su mente y el control de su cuerpo. ¿Me está entendiendo, hermano? Yo sé que algunos acá y algunos tal vez que me vean por YouTube van a decir, no, ¿cómo va a ser? Y a propósito, hermanos, hay personas que no les gusta que les pongan las cosas en claro. Estaba viendo una prédica del doctor Miguel Núñez, totalmente bíblica, totalmente ortodoxa, con la palabra en su mano, pero como él habló con griego y con hebreo, había algunos que le ponían así. Yo decía, el que pone así a esto, le está poniendo así a Jesús. Porque hay gente que no le gusta que le pongan en claro sus tradiciones, pues hermano. Hay personas que se amargan cuando usted le agarra la Biblia. Y no que mi pastor dijo, bueno, tu pastorcito tendrá buen corazón, pero es un soberano ignorante. Entonces hay quien se dice, se ofende, ¿no? Isabel, se ofende. Pero déjeme decirle que esto es lo que dice la Biblia. Si a usted le enseñaron que tenía que abstenerse al 100% porque si no pecaba, le doy la noticia, que eso no dice aquí. No lo dice. Y si usted se va, amado hermano, a cualquiera que conozca el original, usted se va a dar cuenta que no dice eso. Yo sé que nacerán preguntas, ¿no? Uy, entonces pues yo puedo sentarme con mi causa y agarrar mis botellas, mis cajas, porque yo resisto bastante. No, pues hermano. Solamente le estoy dando el concepto, pero recuerde que la palabra, a través del mismo concepto y a través de otros pasajes que vamos a ver, le va a aclarar muy bien las cosas y también el contexto actual lo va a hacer. Quiero decirle otra manera de explicar esto. No significa abstinencia total, sino prohibición del embriaguez hasta en su nivel más mínimo. Repito, no abstinencia total, pero sí anulación y prohibición del embriaguez hasta en su nivel más mínimo. Comienza a tomar la idea.
Usted, amado hermano, no puede decir, repito, bueno, me duele la cabeza, estoy mirando mal, ya siento que algo se me adormece, pero sobrado manejo y sobrado camino, entonces no estoy pecando. No. Está hablando de mantener un control total. Usted está en pleno uso de todas sus facultades físicas y mentales. Amén. Es necesario aquí las siguientes aclaraciones para que usted se calme. Porque sé, amados hermanos, que muchos de ustedes están, Dios mío, entonces no, me confundo. Porque hay muchos que digan eso. Y repito, por las redes también, habrá muchos por ahí, Dios mío, que están agarrando su pantalla y convulsionando ahí, rasgándose las vestiduras. Pero la palabra de Dios, repito, es clara. Y un texto interpreta otro texto, por decirlo así. ¿Qué va a hacer algunas aclaraciones? La palabra de Dios cuando dice no dado al vino, no está diciendo que estrictamente usted no tome vino, entonces me agarro de sidra. Entonces me compro, no sé, una cervecita negra. No está diciendo eso. A lo que se refiere el apóstol es a no embriagarse, ni en lo más mínimo. Por lo cual no solo incluye el vino, sino cualquier bebida que contenga alcohol. Amén. Llámese sidra, llámese, no sé, cerveza misma. Aunque hay algunos que me dicen, no, la cerveza no embriaga. Sí, embriaga, ¿no? Quien me diga que la cerveza no embriaga parece que nunca se ha quedado mucho rato en una fiesta. Porque yo en el mundo, hermano, cuando no conocía de Jesús, antes de mis 20 años que conocí la bendita palabra, yo he estado en fiestas del mundo. Usted ya le he contado, yo nunca me gustó la cerveza, nunca he tomado. Pero ¿sabe qué? He visto a personas que solo con cerveza han terminado en el piso. Personas que en ningún momento tomaron otra bebida, todo fue cerveza, yo estaba mirando, pero terminaron, hermano, que los tenían que sujetar o llevárselos como Tupac Amaru. Sea cerveza, sea vino, sea sidra, sea como le quieras llamar, la palabra no está hablando específicamente prohibiendo el vino en literal, sino prohibiendo todo nivel, hasta el más mínimo, de embriaguez. Segunda aclaración, hermano, ya que escúcheme con oído de Dumbo, porque esto le va a quitar el susto que algunos de ustedes tienen, o que algunos de las redes tienen. El vino de aquella época y toda bebida posiblemente embriagante de aquella época tenía una pureza natural que el día de hoy ya se ha perdido. El vino, por ejemplo, era uva y uva y uva. Ahora es uva. Ahora le meten de todo. O sea que usted no puede comparar ese vino con el vino de ahora. Ninguna bebida alcohólica, entre comillas, de aquella época tenía, amado hermano, el nivel de alcohol que tienen ahora las bebidas. Por lo cual comienza a darse cuenta que hay que tomar, valga la redundancia, en cuenta el contexto actual. Primera aclaración, tenía mucho más alcohol. Por lo cual, la bebida de aquella época era más lenta para producir embriaguez. Ahora hay botellitas de este tamaño que lo embriagan inmediatamente. Otra aclaración, las bebidas de aquella época producían un mínimo mal de salud. Ahora le están carcomiendo por dentro. El vino de aquella época no tenía el poder de adiccional que tiene ahora el vino, las bebidas alcohólicas. Con esas aclaraciones creo que comienza usted a darse cuenta de lo que estamos hablando. Con todo lo que acabo de decir, del poder embriagante del día de hoy, del alcohol que tienen el día de hoy las bebidas, del malestar de salud que van a traer en corto o largo tiempo, entonces usted comienza a mirar que el apóstol Pablo está prohibiendo la embriaguez y tomando en cuenta el poder embriagar que tienen ahora las bebidas, ya usted se dará cuenta de lo que tenemos que hacer. O abstenernos totalmente, o estar muy cercanos a la abstinencia. Alguno me diría, pastor, pero usted se está contradiciendo. No me estoy contradiciendo. Estoy agarrando la palabra de aquella época y estoy trayendo esta palabra al día de hoy. No puede usted compararlo. Porque el alcohol ha cambiado. Porque las bebidas te embriagan más rápidamente y te producen más males a tu salud que en aquella época. Por lo cual usted tiene que aplicar este texto tomando en cuenta la actualidad. La palabra es la misma, pero los tiempos cambian, ¿verdad? Se lo podría comparar. Por ejemplo,
Una hermana, es una comparación que no tiene que ver con esto, pero para que usted entienda el paralelo. Una hermana se encuentra con un hermano que iba con sus cables de teclado y lo acompañaba otro hermano que iba con la batería. Y esta hermana de otra iglesia le dice, hermano, ¿dónde va? Al templo. ¿Cómo es posible que ustedes alaben a Dios con esos instrumentos que la palabra de Dios prohíbe? Y el hermano le dice, ¿qué parte prohíbe? Usted lee el Salmo 150 y no nombra teclado ni batería. El hermanito respiró y le dijo a madre hermana, los instrumentos que se nombran en el Salmo 50 eran los instrumentos de aquella época. Pero han pasado siglos. Ahora hay otros instrumentos y si el Espíritu Santo escribiera el día de hoy inspirando a los siervos hoy, también nombrarían estos instrumentos. ¿Me entiende la comparación? El apóstol Pablo dijo, no dado a mucho vino. Lo que se refería es, no vayas a tener el más leve nivel de embriaguez. Entonces yo me abstengo totalmente. Por orden bíblica no. Pero si usted toma este texto en su sentido, en su esencia de no embriagarse, y usted toma en cuenta el nivel de alcohol de las bebidas de hoy, si usted toma en cuenta la rapidez para embriagar, y si usted toma en cuenta los males de salud, usted tiene que proceder a la abstinencia total, o por lo menos a lo muy cercano a la abstinencia. ¿Qué deben de hacer los siervos de Dios conforme a este análisis bíblico? Muy simple, o absténgase totalmente, o esté muy cercano a la abstinencia. ¿Me entendió? O absténgase totalmente, o esté muy cercano a la abstinencia. Estaba en una reunión con pastores de la zona buena, la zona urbana, y no solo urbana, sino una zona de clase alta. Y me habían invitado, a propósito que fue la única vez que fui, no me agradó algo, pero bueno, no voy a compartir eso. Pero en medio de la reunión, la pastora que dirigía, que es una pastora pituca, ¿no? Una pastora con dinero, con una, ¿qué le digo? Con un garbo muy, muy alto, ya ven. Y me acuerdo que ellos están sirvieron la comida, todo, cuando en eso me quedan mirando. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Me ensucié? ¿Qué tengo mayonesa? ¿Qué pasó? Y ellos me dicen, pastor Guerra, sí, nosotros tomamos nuestro vinito luego de la comida. Ya le digo, ¿sí? Y usted lo toma mal, ¿cuál es su posición con respecto a eso? Bueno, le dije, personalmente no lo hago nunca, en mi vida personal, en mi vida familiar. Pero no tengo ningún problema con acompañarlos con una chiquita el día de hoy. Y bebí con ellos una copita de este tamaño. No tengo ningún problema, no estaba pecando, pero sí yo soy, hermano, 99% abstemio. Porque tomo en cuenta la palabra. Ahora usted me dirá, bueno pastor, estamos hablando de que el pastor debe de abstenerse, o sea, cercano a la abstinencia, por la orden bíblica y por su sentido original, aplicándolo al día de hoy. Pero usted no me va a creer, o tal vez sí, que hay pastores, hermano, pastores, que no es que tomen una copita o dos copitas y lo doy en la cabeza. Existen gente con credencial de pastor, borracho. Borracho, directamente. El pastor es pastor, hermano, donde sea que ejerza su ministerio pastoral. Amén. Puede ser en la zona rica, en la zona pobre, puede ser que se convirtió en pastor dentro de un penal, puede ser que se convirtió en pastor en una escuela militar, donde sea. Le voy a dar dos ejemplos. Uno, en el penal de Lurigancho. Un día vamos con mi esposa, nos sentamos con los pastores que venían de afuera y nos dicen, vamos a ministrarle al hermano fulano de tal. ¿Qué pasó? Se emborrachó. Uy, le dije, cayó en pecado. Sí, ciego, cayó en pecado. Bueno, ya fuimos, oramos por él. Cuando en eso salgo del penal, días después, me encuentro con un hermano y me dice, pastor, ¿usted sigue yendo al penal? Sí, todavía, le digo, estuvimos orando por el hermano tal que cayó en pecado. Y este hermano me dice, ¿cayó en pecado, pastor? Toda la vida para caído. Él se emborracha en enero y se hace el pastor en febrero. Se emborracha en marzo y juega al pastor en abril y así sucesivamente. No me quedé conforme con esa versión y averigüé cierto total. Un soberano borracho. ¿Y qué hacía el pastor que le daba cobertura? Seguirlo manteniendo dentro del ministerio pastoral. Borracho él y apañador de borracho el pastor
entre comillas, de cobertura. Porque con esa cobertura, hermano, mejor andemos sin cobertura, ¿no le parece? Usted me diría, bueno, pero son pastores del penal. Vamos a hablar de fuera del penal. Iba en un carro y un señor que vive al costado de un pastor me da la información que luego comprobé. Él me dice, usted es pastor también, ¿no? Sí, le digo. Yo vivo al costado del pastor tal. Ah, le digo, qué bueno. ¿Sabía usted, me dijo, lo que hace el pastor fulano de tal el sábado? No, ¿qué hace? Se emborracha. Todos los sábados se emborracha. Inclusive los vecinos le hacemos cacha. Cuando sale el domingo y le decimos, ya te comiste tu chicle para ir a predicar. También desarrollé una pequeña investigación. Cierto, canal. Un pastor borracho. Todos los sábados se emborrachaba y el domingo parece que se comía una caja de Halmentolitos y se iba a predicar. Pastores borrachos. Hay algunos que dicen, no, yo no me llego a emborrachar, porque le llaman emborracharse a caerse, a tambalearse o a hablar de una tontería. Pero desde que usted tiene síntomas anómalos, usted ya tiene un nivel de alcohol que, según la Biblia, no está permitido, porque dice no dado al vino, no dado a eso que lo va a embriagar hasta en lo más mínimo, hermano. A propósito, hay muchas personas que son nombradas en el ministerio pastoral y que todavía no han vencido el alcohol. Y ese es un gran problema, porque si no han derrotado, ¿qué ejemplo van a hacer a la grey de Dios? No dado al vino, no dado a mucho vino. Mi recomendación en base a este pasaje, aplicándolo a la actualidad: absténgase totalmente o por lo menos sea 99% abstemio. Cuando nosotros vamos, hermanos, a la palabra, sabemos que el pastor no puede ser dado al vino para que la grey tampoco lo sea. ¿Sabía que hay iglesias que ya permiten totalmente, hermanos, la tomadera? Dicen que Dios nos llamó a libertad. Y se confunden libertad con la carne, como dice el apóstol Pablo. Si la palabra dice, no solo al pastor, sino a toda la grey, al pastor más como ejemplo, entonces nosotros no podemos practicar ella. Yo quiero ir con usted a algunos versículos de la Biblia o textos que nos confirman que la palabra de Dios le desagrada a Dios, por lo tanto, la embriaguez hasta en lo más mínimo, en sus siervos y en su pueblo. Acompáñenme al Proverbio 21. Vamos a revisar algunos. Proverbio 21. Dice la palabra del Señor: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello hierra no es sabio. Miren, el vino es escarnecedor, burlador, porque te hace hacer cosas que van a provocar hacer el ridículo. La sidra es alborotadora, o sea, perturbadora. Y luego dice, cualquiera que por ellos hierra, que por ellos falla, que por ellos comete mal, no es sabio. Texto clave, el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría. Acompáñenme al Proverbio 23, 29 en adelante, que me encanta porque es tan amplio y tan ilustrativo. Proverbio 23, 29 al 35. Proverbio 23, 29 al 35. ¿Para quién será el ay, o sea, el dolor? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen con mucho vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastirero y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Usted lo ve en todas las laderas de Chillones. Hermanos, la rencilla, el golpe, las disfunciones en el hogar, ¿no vienen muchas veces del alcohol? Madres que cogen a los hijos y se van corriendo cruzando el cerro, prefieren enfrentarse a los pandilleros que están en el cerro antes que al marido que viene después de tomar. Se cumple la palabra del Señor. Pero ¿qué dicen después que aconteció todo ese mal?
No vuelven a tomar, ahí está, pues cuando despierten lo vuelven a hacer. Por eso es que el apóstol Pablo dijo a los ciegos para que sean ejemplo, no sean dados a mucho vino. Sigamos, 1 Corintios 5:11. 1 Corintios 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, cuanto más que se llame pastor, fue fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho. Dice que no nos juntemos con aquel que llamándose tan solamente hermano, fue borracho. Imagínese cómo usted se va a dejar pastorear por aquel que llamándose pastor fue borracho. Hay algunos hermanos que no sé dónde les han mandado el cerebro, tienen la unción de Kiko. Se emborracha su pastor, no, pero a mí nadie me va a sacar de la iglesia del siervo. ¿Siervo? Siervo con serie, animal. Pero no con ese de ministro de Dios. No, yo no me voy a salir de esta iglesia porque él es el siervo. ¿Por qué juzgas al siervo? Dice. Hermano, cuando yo denuncio a un soberano sinvergüenza llamado pastor que se emborracha, no estoy juzgando al siervo, estoy denunciando al borracho. Ni estoy juzgando, sino estoy denunciando, ni estoy haciéndolo con el siervo, lo estoy haciendo con un sinvergüenza borracho. Eso no se llama siervo. Siervo es una palabra que implica irreprensible. No perfecto, mete la pata, pero no la mantiene metida. Amado hermano, acá dice que no te juntes con aquel que llamándose hermano fue borracho. Mucho menos estés en una iglesia donde el que se llame el pastor o el líder sea borracho, pues hermano, ¿no? Y no le hablo de caerse, le hablo de, aunque sea en leve proporción, se deja influenciar por el alcohol. Gálatas 5 no necesitamos buscarlo. La borrachera está dentro del fruto de la carne. ¿O no? Adulterio, fornicaciones, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borrachera. Fruto de la carne, de la naturaleza caída. Y la naturaleza caída no pelea contra la naturaleza de Dios que ahora está por el Espíritu Santo. Pastores que siguen en el fruto o en la manifestación de la carne. Vamos también al último, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, perturbación. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No te embriagues con vino. Como bien dice el apóstol, dice que no te embriagues. Pastor, el día de ayer tomé un vasito pequeño, no pecaste. Pero hay otra cosa que también, hermano, nos incentiva la abstinencia. Mucho cuidado con el testimonio. Imagínese que usted me ve ahí con los borrachitos de la tercera esplanada, hermano. Tomándome un vasito, ay, qué lindo el pastor. Seguro está aplicando la no abstinencia total. Así va a decir. Tenemos que tener cuidado con el contexto que rodea el alcohol. Donde hay alcohol hay santidad. Donde hay alcohol hay pureza. Donde hay alcohol hay fidelidad. Por supuesto que no. Donde hay alcohol, hermano, hay grosería. Hay planeamiento de adulterio. Hay discordia, hay pelea. ¿Qué hace un cristiano allí, hermano? Pastor, voy a invitar a todos mis hermanos a mi casa. Ya que usted ha dicho esto, entonces que tomen hasta antes que se embriaguen. Bueno, pues hermano, el Espíritu Santo que está en usted le va a dar testimonio de que no es la aplicación correcta de la palabra de Dios. El pastor es alguien que no da ni el más leve lugar a que el alcohol influencie su mente, a que el alcohol influencie su cuerpo. Tenga mucho cuidado, hermano. No dado al vino, no dado a mucho vino. Líderes, seamos ejemplos. Amén. Por eso es que en puerta de bendición solamente tomamos el vino de la Santa Cena. Y mientras Hernán Guerra siga siendo el pastor, nunca yo voy a permitir lo que otros pastores están permitiendo. Hay reuniones de jóvenes acá en Lima, por el sector de Barranco. Y no digo el nombre de la iglesia, amado hermano, porque espero un día con mi esposa y sentarme allí, entonces voy a denunciarlo con nombre y todo. Las asquerosa iglesia y el asqueroso ministro, pseudo ministro de esa iglesia. ¿Sabe lo que hay en la reunión juvenil, hermano?
entran chatas de licor. No, pero las van a combinar con gaseosa, dice. Así termina la reunión de jóvenes de una iglesia que tiene el título de iglesia familiar. Yo le llamaría iglesia Guayacola. Eso es lo que le voy a llamar. Claro, pues por eso es que sus miembros y hasta sus pastores paran en los programas de televisión bailetoneando. Ya estoy mandándosela ya. Es por eso pues que sus miembros dicen, no, pero si mi pastor, miren, ve, farandulero el pastor. Claro, pues con pastores faranduleros después sigue borrachos, ¿no? Pastores faranduleros. Pastores que les encanta presentarse en los programas de gran show. Pastores que se presentan en programas de eso de paparazzi. Hermano, hemos caído los pastores, y no me incluyo felizmente, en las más asquerosas cosas, hermano. Mientras los otros siervos están ministrando la palabra, predicando, aconsejando, ellos están en los programas de farándula. Pastor, pero no lo han invitado a que dé una postura bíblica, no lo han invitado a bailar. Y qué lindo lo hace, dice. Qué vergüenza. Y voy a seguir aplicando esta palabra, qué vergüenza. Los pastores, hermanos, estamos llamados al ministerio de la palabra y de la oración. No a estar faranduleando ni figureteando. Hemos confundido tener la presencia de Dios con tener presencia populosa. Pastores politiqueros, pastores faranduleros, pastores figureteros. Pero se están acabando los pastores que solo quieren ser conocidos en el reino de Dios. Solo hay un lugar donde debemos figurar y es en el reino de Dios. Amén. No dados a mucho vino. El apóstol continúa y dice, no pendenciero. ¿Cuántos hemos escuchado esta palabra, hermano? Ay, mi hijo es un pendenciero. Y aplicamos mal la palabra pendenciero porque se toma en el sentido de pícaro, de vivo, ¿no es cierto? Pero eso no es lo que significa. Estaba viendo con mi esposa y con mis niñas una película, ¿qué le digo yo? Cómica sana de los años 80. Y recuerdo que este muchacho era bien monguito, era que todo el mundo le hacía bullying, ella era el nerd del colegio. Pero en su casa trataba de aparentar que era la gran cosa y su papá dice, ah, mi hijo es un pendenciero. Alegre. ¿Por qué ellos aplican la palabra pendenciero en el sentido de vivo, de pícaro? Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, pendenciero no significa vivo ni pícaro. ¿Qué significa cuando la Biblia dice no pendenciero? Primeramente se podría traducir con la palabra o con la frase no amigo de pelea. Cuando el apóstol Pablo dice no pendenciero, está diciendo no amigo, no cercano de peleas, hermano. Es más, la traducción Nueva Internacional y la traducción Viviente traducen así. No amigo de pelea, no dado a la pelea. ¿Y cuál es la idea que de esta frase, hermano? Un individuo que se aparta o se abstiene de toda pelea verbal o física. Eso es lo que significa. No pendenciero significa que se abstiene o se aparta de toda pelea verbal o física. Cuando digo se abstiene, es que no es dado a la pelea. Si él ve que se va mal la pelea verbal o física, él prefiere irse. ¿Y qué pasa si en medio de las circunstancias ya se inició la disputa? Él no la continúa, él se retira. ¿Me dejo entender? Si la pelea no se ha dado, pero ve que se va a dar, se va, se abstiene. Pero si la pelea ya empezó, se dio con la situación, él se retira. No continúa con la pelea verbal o física. Ni verbal, insultos, lisuras, ofensas, ni física, llámese puñetes, patadas y todo lo que incluye. Amado hermano, un pastor no puede ser dado a la pelea. Pastor Hernán, ¿usted conoce pastores dados a la pelea? Uy, le voy a contar hoy. Presidentes de fraternidades. Dados a la pelea, hermano. Un poquito más y dice, sujétame la Biblia. Se sacan la corbata, se abren la camisa ahí para pelearse. No crea que le estoy haciendo mucho chiste que digamos, ¿verdad? Voy a seguir hablando de este punto. Es alguien que se desagrada y se aleja de las peleas, hermano. No le agrada la pelea y se aleja, incluso soportando el agravio. Incluso soportando el agravio. De repente él está caminando y ve que lo insultaron, bueno, él se sigue de frente.
Incluso soporte el agravio. Le confieso, hermano, que esta es una de las características que más me ha costado, ¿no? Porque yo siempre he sido de meter un cabezazo y reventar en la nariz. Apenas me decían algo. Siempre fui así. Y cuando me hice cristiano, comencé a estudiar la palabra y dije, wow. Y cuando fui ordenado en el ministerio pastoral, tuve que seguir mejorando. Gracias a Dios, hermano, desde que soy pastor, nunca jamás he vuelto a meter un golpe a nadie. Y antes de ser pastor, sí llegué a ser. Pero yo le digo algo, se empieza por la disposición del corazón. Hermano, caminar el día de hoy en transporte público implica la tentación a esto, ¿o no, hermano? ¿A cuánto les ha dado ganas de agarrarse con el cobrador? ¿A cuánto les ha dado ganas de agarrarse con el chofer? ¿No es cierto? Me acuerdo que yo iba en el carro del chino, hermano, le digo bajan control, bajamos, bajan dos. Cuando va a bajar mi esposa y mis niñas, parte. Mi hija casi se cae y venían más carros. Pastor, y usted fue y lo bendijo, ¿no, hermano? Yo no estoy acá para pintar pajaritos, porque yo también trato cada día de ser mejor. La puerta de adelante estaba cerrada, yo he llegado y le he pateado la puerta de tal manera que creo que le he zafado la puerta. Y el chofer me hizo, disculpa, disculpa. No le dije Dios te bendiga, le hice así. Le hablo mi corazón. Pastor, ¿qué hubiera pasado si la puerta hubiera estado abierta? No estoy seguro que no hacía nada, ¿no, hermano? Uy, pastor, me voy de su iglesia, se vive toda iglesia. Porque no hay hombre perfecto. Pero estamos peleando cada día por ser mejores. Yo no le voy a pintar pajaritos. Me enojan los predicadores que se creen Jesús encarnado, que nunca hacen nada mal. Uy, no son los superungidos. Uy, allá nunca han gritado, nunca respiraron angelitos. No les creo nada. Y me encantan los predicadores que abren su corazón y que dicen, hermano, en esto me equivoqué y yo tengo que mejorar. Discrepo con el señor Michael Wigg en muchas cosas, pero me encantó cuando humildemente confesó cómo perdió la mansedumbre en un avión. Y gritoneó y se alteró, y un joven que era del servicio de avión le dijo, usted no es Michael Wigg, yo tengo todos sus CDs. Y Michael Wigg en su iglesia, que tiene como 10.000 miembros, dijo, sí, así dijo, no mi amor, ¡qué vergüenza! Me encantó, hermano, porque eso se llama humildad. Pero tenemos que luchar para que no nos agrade la disputa, incluso soportar el agravio. He aprendido mucho. Hace unas 2 o 3 meses estábamos en un restaurante. Se demoraron un año, amados hermanos, para servir. Y había una persona que, sin darse cuenta, me instigaba que yo comience la pelea, hermano. En la guía de Dios, ¿sabe lo que Dios me dijo? Porque mi esposa le dijo, entonces ya no eso, no, pero ya se preparó que el otro. Me daba ganas de decirle, no te voy a pagar. Pero ¿sabe qué, hermano? Le voy a ser sincero, no recordé este pasaje, pero sí recordé otros parecidos. Y el Señor me dijo, ¿eres cristiano? ¿Eres pastor? ¿Cuál prefieres? ¿Perder 7 soles? ¿O que todo el mundo te vea con tu Biblia bien grandota, que se nota, pelearte? ¿Cuál prefería, hermano? Perder los 7 soles. ¿No le parece que fue lo correcto? Aún soportando el agravio, tenga cuidado con los que motivan a que usted se pelee, hermano. Yo sé que hay situaciones extremas en las cuales tal vez tengamos que defendernos, pero no por 7 soles, ni 8, ni 9. Pero no porque lo tropezaron, hermano. Tenemos que saber desagradarnos de la pelea y alejarnos de ella, porque eso se llama no ser pendenciero, no ser amigo de peleas. Es más, hermano, me sorprendió cuando estudiaba el pasaje. El que no es pendenciero, no es amigo de peleas, no solamente se abstiene él o se aparta a él. La palabra enseña también, hermano, que no es dado a iniciar la pelea, él, ni la continúa si otro la inicia, pero cosa curiosa, es apaciguador, si utilizo bien la palabra, si hay otra pelea entre otras personas. ¿Me dejo entender? No se conforma con abstenerse él, es alguien que busca evitar la pelea de otros inclusive. Con mi esposa bajamos de una moto en la tercera explanada, ya como la medianoche,
ya no había casi motos. Cuando en eso para otra moto, baja un señor, algo mareado, y atrás se baja el chofer de la moto. Y el chofer le dice, págame, no, que el otro no me has pagado, y ahí sí va el mal, hermano. Y mi esposa regresa, obviamente yo inmediatamente también. Y mi esposa por todos los medios trató de calmar la disputa. Y mi esposa le dijo al chofer, le dijo, por un sol vas a pelear. Por un sol van a golpearse, quién sabe hasta dónde van a llegar, le dijo. Y gracias a Dios mi esposa logró que el chofer se suba y se vaya por su moto. Mi esposa aplicó el no ser pendenciera. Pero hay cristianos, hermano, que le meten leña al fuego. ¿Qué pasó, hermano? No, es que mira que estacionado ahí su carro. Va, chécala toalla, vete para allá, chúpale el ojo. Méchatelo. En una ocasión había tenido un reclamo, ¿cómo le puedo llamar? Un reclamo falso, un reclamo inadecuado de una persona hacia mí. Y yo lo comentaba a un grupo de hermanos y uno de ellos me dice, mécheselo pues, hermano. Y yo le digo, ¿así crees que lo voy a solucionar el asunto? Mécheselo, o sea que salga a pelearme. A las manos todavía. Hermanos, no podemos ser dados a la pelea. Pastores, existen pastores, líderes dados a la pelea. Yo he conocido a algunos, hermanos. Dados a la pelea. Una hermana líder, una hermana que está a la cabeza, no sé si seguía, pero estaba a la cabeza de una iglesia donde yo fui pastor de jóvenes en los años 90. Y usted, en esas iglesias tienen esta técnica. El pastor que llega, sea pastor principal, sea pastor de jóvenes, como yo era pastor de jóvenes en aquella época, tú llegas, tú vas a empezar a pastorear, por ejemplo, en marzo, pero todo febrero no pastoreas, sino estás en la iglesia observando, empapándote de la iglesia. Y yo llegué. Y cuando yo paso mi mes de observación en la iglesia y comienzo a pastorear el ministerio juvenil, me llaman para pagarme mi sueldo en efectivo. Y me acuerdo que me llama la líder de jóvenes y me dice, Pastor Hernán, sí, ¿ya se peleó con la hermana fulana? ¿Cómo? Que si ya se peleó con la hermana fulana. ¿Y por qué me voy a pelear con la hermana fulana? Uy, me dijo, porque la hermana se ha echado por toda la iglesia. Así le digo. Y por esas curiosidades santas que a veces me dan, comencé a hablar con otras hermanas patriarcas de la iglesia. Y una de ellas me dijo, uy, Pastor Hernán, por supuesto, ¿con quién no se ha peleado la fulana? Es una hermana dada a la pelea. Le digo la verdad, yo pastoreé ahí jóvenes durante algunos años y salí invicto, hermano. Puede ser que esta iglesia me volvió a ofrecer pastorear, creo que dijeron, uy, este es el super chico. Creo que fui el único pastor, el único líder que salió invicto sin mecharse con la hermana. Y es una hermana patriarca, hermano cabeza de la iglesia, al nivel de pastora, dada a la pelea. En mi anterior pastorado en la zona de clase alta, había un pastor que tanto era dado a la pelea que hasta le hicieron un sketch, un teatro, en el cual él tiraba la Biblia, se sacaba la corbata y se agarraba. Y los que lo tenían que sujetar eran los mismos de la iglesia. No dado a la pelea, no pendenciero. Si usted es pastor, usted es líder, usted tiene un llamado, usted tiene que seguir combatiendo si lo tiene, y si no lo tiene, nunca darle lugar, hermano. Recuerde, significa, no inicio pelea, me voy. Si ya se inició, no la creciento, no la continúo. Y si otros están peleando, son instrumento de paz y no instrumento de meterle más leña al fuego. ¿Ha visto alguna vez cuando se están peleando chicos escolares lo que hacen los que están alrededor, hermano? Algunos creen que es la final de Rocky 5, hermano. ¿Usted la ha visto? Ellos fueron no pendencieros. No, Rocky, no te pelees. No, no va a durar. Rocky, no va a durar. Sal, el otro. Y Rocky se preparaba y Tommy Gunn sale ahí todo. Y ellos motivaban la pelea. La única que no motivó la pelea fue su esposa, ¿se acuerdan? No, Rocky, no, Rocky. Pero todos los demás, ya Rocky, no va a durar, que el otro. Eso exacerba, hermano. Y cuidado con las suegras que exacerban la pendencería dentro del hogar de su hijo. Porque he conocido a guelelitas de violación que también son guelelitas de pelea.
Y le meten más leña al fuego cuando encuentran una pelea en su casa o en la casa del hijo. ¿Qué pasa, hijito? No es que esta mujer así, pues esta mujer, yo no te dije, pues hijito, ya ves que no te... Y le meten más leña al fuego. Y viceversa también. Nosotros somos no pendencieros, hermano. Amén. Y si estamos en un liderazgo, al que más se le dio, más se le demandará. No dado al vino y no pendenciero, dice la palabra del Señor. Amén. La siguiente semana, amados hermanos, vamos a seguir, todavía faltan características del pastor, y la siguiente semana vamos a entrar al punto clave: no codicioso de ganancias deshonestas. Pastor, ¿por qué punto clave? Porque usted sabe que muchos ministros están metidos en eso el día de hoy. Y el apóstol Pablo, discerniendo en el Espíritu, dice: no codicioso de ganancias deshonestas. Y la próxima semana me voy a dedicar estrictamente a eso, porque voy a necesitar todo el tiempo del mundo. Usted ve un pastor, un líder, dado al vino, o a mucho vino, y pendenciero, y no se ordena su situación, se lo digo directamente, mejor no vaya a decir el Señor, porque no es apto para la obra del Señor. Y si usted tiene ese llamado, usted, amado hermano, también cultive esto. Y si usted no tiene ese llamado, sigue el ejemplo de los verdaderos pastores y no sea dado al vino, ni sea usted alguien dado a la pelea. Amén. Empezando de su hogar, de su barrio y de todo lugar. Oye, Padre, ayúdanos, Señor, a pastores, a líderes, Señor, pero a todo tu pueblo, a no ser dados a mucho vino. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta que el alcohol del día de hoy en las bebidas, Señor, es mucho más abundante, embriaga de manera más rápida, provoca mucho más mal en la salud. Y te ruego que por ello nos guíes, Señor, y nos quebrantes para una vida de abstinencia o muy cercana a la abstinencia. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta el testimonio que estamos dando, el ambiente que rodea las bebidas alcohólicas. Pero también ayúdanos, Señor, a no ser dados a la contienda, a no iniciarla, a no continuarla, aún soportando agravios, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos a ser pacificadores y nunca, Señor, a acrecentar la disputa entre otras personas. Papito lindo, levántanos en ellos, porque tú eres poderoso para hacerlo. Que tu palabra sea el ancla de nuestra alma, tu Espíritu sea el que fluye para la victoria, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Anuncios, amados hermanos. Todos los días de la semana las reuniones son normales. El sábado tenemos reunión de matrimonios, ¿no? Dirán por fin los matrimonios. 7 de la noche, el sábado tenemos reunión de matrimonios aquí en el templo, hermanos. Amén. Aquí en el templo tenemos reunión de matrimonios. Inmediatamente a la reunión de matrimonios a las 8:30, el sábado se tiene una reunión especial con los jóvenes. Amén. 8:30 los jóvenes, ya el día de ayer ha sido informada por su líder acerca del panorama de esta reunión. El domingo normal el culto, normal la escuela dominical, amados hermanos. Pasada la conferencia que nos está costando trabajo, planeación, etc., vamos a retomar los ayunos y las vigilias. Amén. Pero, amado hermano, recuerde estar invitando a la conferencia. ¿A quién va a invitar usted con libertad? ¿A personas que no conocen de Jesús o a personas que conocieron de Jesús pero no están congregando? Pero si usted va a invitar a alguien que está congregando en una iglesia, dígale que pida permiso a su pastor. ¿Sí, hermano? Si no, nos abstenemos porque no quiero problemas ni mala interpretación de ningún siervo. Vamos a trabajar todos en unidad y en paz, amados hermanos. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, vamos a entrar al momento de los diezmos y las ofrendas. Voy a invitar a mis hermanos del Ministerio de Alabanza y vamos a ofrendar y a diezmar para la obra de nuestro Señor. Adelante, Ministerio de Música. Gloria al Señor. Aleluya.